poder en el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, hermano. ¿Quién vive? Cristo. Ah, caray. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Ah, no, sí, ya ven, hermanos. Acá también hay gente, ¿verdad, hermanos? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. ¿Y por qué a su nombre, hermanos? ¿Qué hay en su nombre? Perdón de... Hay poder, hay perdón, hay sanidad, hay remisión, hay salvación, hay esperanza. Todo está ahí en ese nombre, hermano. Amén, hermano. Amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios, hermanos, porque parece ser que pues fue unos ratitos, nos fuimos ya casi como a la 1 de la mañana, no sé qué horas no serían, pero muy contentos, hermano. Gloria a Dios. Muy contentos en el Señor, porque nosotros estas son nuestras fiestas. Tome su asiento un ratito, hermanos, gloria al Señor. ¿Cuántos son pueblo del Señor? Amén. ¿Y cuáles son los del pueblo del Señor? Bueno, los que se han arrepentido, amén. Su nombre ha sido invocado sobre de ellos para el perdón de sus pecados. Ese es el pueblo del Señor. Y déjeme decirle que el pueblo del Señor, hermanos, padece. Ahorita nuestro hermano citó allí en Hechos 5, vamos a meditar, a ver. Y ahorita hacía un recuento, hermanos, cuando empezamos, ¿verdad?, de nuestro caminar en el Señor, y ayer nos hablaba también el Señor, ¿verdad?, a través del pastor Joel Hernández, de que nos hemos distanciado o hemos dejado muchas cosas de que antes hacíamos. Amén. Y déjeme decirle que sí es muy cierto, hermanos, que se tiene que padecer por causa del nombre del Señor. El apóstol Pablo al Señor, ese fue el llamado que le hizo, y dijo, y le enseñaré o le mostraré cuánto ha de padecer, y allí no le dijo que por el evangelio, le dijo, por causa de mi nombre. Amén. Amén, hermano. Entonces usted tiene que estar consciente, y nosotros que hemos participado en televisión, en el canal 38, en radio, en ciertos, siempre nos hacen una excepción, hermanos. Ya y más si habla uno del nombre, ese a veces se le acabó, se dice no. En Denver, Colorado también, hermanos, es donde está esa restricción para los del nombre. Hay una estación cristiana, pero del nombre no pueden predicar. Entonces, y así usted miró allí en el libro de los Hechos, que les dicen, no les mandamos rigurosa, estrictamente, que no hablasen a hombre alguno en ese nombre, como diciéndoles, hablen lo que quieran, pero en el nombre de Jesucristo no. Y el diablo, el Señor lo reprende, lo que menos quiere, dice, mira, cítame muchos textos, pero en nombre de Jesucristo no me lo invoques. Amén, hermano. Cristo hay poder. He mirado muchas cosas, hermanos. Yo le voy a dar, déjeme entrar un poquito. Yo he mirado hombres muy maduros, incluso uno de ellos quizá ya partieron, nuestros hermanos. No voy a decir nombre, pero sí, en mi caminar en el Señor, cuando yo apenas iniciaba en esto, el Señor puso en mi corazón ir al Cerezo, hermanos, acompañar a unos hermanos que tenían el ministerio allí. Uno tocaba y el otro predicaba. Y había siempre ese pleito, que usted se lleva mucho tiempo en la alabanza y no le da tiempo a la palabra, y siempre era eso. Un día allí los miré pelearse, e ir y quitar la carta de allí de comandancia, e irse enojados, porque uno no le daba el tiempo a la palabra y el otro cantaba mucho, y nos quedamos ahí, mi esposa, mi hermana Laura y yo. Y yo sí dije, ¿estos son los ministros? Estos son los que me están enseñando a mí cómo se debe de servir al Señor. Ahí me quedé afuera del Cerezo, hermanos, y le pregunté a ella, yo todavía chiquito en la fe, le dije a mi hermana, ¿qué hacemos? No, hijo, vamos a entrar, hasta eso, por eso le digo que es muy valiente mi hermana Laura, hermano, por Dios bendiga a las mujeres. Me dijo, no, vamos a entrar. Le dije, pero ya quitaron la carta. Hasta egoístas.
egoístas, porque bueno, ya no entren ustedes, hermano. Pero se fueron, y fue y quitó la carta, dijo, deme la carta, le dijo allí, a Blanco se apellidaba ese comandante bien tremendo. Y de hecho, hermanos, era un hombre que lo usaba el diablo tremendamente. A todos los demás los dejaban entrar fácil, de bautistas, y se le puede nombrar muchos ahí que entraban. Ahí entraban presbiterianos, santos de los últimos días, mormones, de todos entraban, hasta católicos. Pero a nosotros nos ponía muchas trabas, hermano. Y una vez mi hermana le puso una buena regañada ahí delante y le pidió hablar con el director. Y de esa vez, hermanos, entramos. Y nos permitieron entrar ya quitando la carta, él no quería. Pero entramos, y ya estando allí en COC, le dije yo, bueno, ¿y ahora qué? Dijo, no, pues tú. Dije, no, pues yo no sé nada. Pues a ver qué les da, no me acuerdo ni qué les dije, hermano. Lo que sí sentía era que mi cuerpo temblaba cuando abría yo la palabra. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y desde ahora, hermanos, esa vez sentí ese gozo. Y desde esa vez yo miré que no necesito a nadie más, decir simplemente con la palabra del Señor. Pero sí, en vez de darme un ejemplo de cómo se sirve al Señor, sí miré desagrado. Y también miré en mi hermana que una vez un hombre ahí del mismo púlpito, hermano. Nosotros apenas iba mi papá, mi mamá, mi esposa, éramos unas almitas y uno entendía y aún le puso una regañada y una humillación a mi hermana allí en la silla, hermano. Y no se fue. Si hubiera sido débil, se hubiera ido, pero ahora veo que también todo eso se tuvo que pasar para ahora tener una actitud para servir al Señor, hermano. Amén. Por eso le quiero decir, mire, yo sé que de aquí, ahora Víctor que está aquí, déjeme decirle que Dios lo ha llevado con un propósito a la cárcel, para que nadie lo intimide, para que nadie le tenga miedo, y vamos a iniciar allí, hermano. Déjeme decirle que Dios llama a gente con carácter. No puede ser del nombre de Jesucristo si no tiene carácter, hermano. Amén. Usted no puede servir a Dios si no tiene un carácter y una autoridad. Amén, hermano. Amén. Si se fija, el apóstol Pablo era un hombre atrevido, asesino. Por eso es que Dios llama, hermano, de la gente de la prisión, de gente del vulgo, para que tengan autoridad y nada, ni un mala cara, ni un saludo, ni eso, ni nada, lo desanimen en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Y déjeme decirle que de hoy en día ya no vamos a bautizar gente tímida. Gente tímida ya no. Gente con decisión y determinada a servir al Señor todos los días de su vida. Amén. Óigalo bien, todos los días. Aquí es bien fácil predicarles, hermano. Sí, aquí es bien fácil predicarle, óigalo bien, cuando a mí me tocó entrar, y fíjese, después de estar yendo ya casi 2 años y medio a predicar en el Cerezo, y luego me toman y me llevan preso de un homicidio, de un delito, hermano. Y me preguntaron, ¿que no es usted el pastor o el que, por qué pasó? ¿Se imagina, hermano? Después de ir 2 años y medio a predicarles del nombre, llegar como preso también. Gloria a Dios. Y no me llevaron a una celda allí, hermanos, la más bonita, me llevaron a alta seguridad, como un preso peligroso. Bendito sea el Señor. Nunca en mi vida había estado en la cárcel, hermanos, aún allá por tiempo, pues porque antes sí me llevaban cada semana y era por pleito. Cada semana, cada fin de semana, hermanos. De las cantinas donde sea, me llevaban los judiciales esto por pelear. Por pelearme. Y déjame decirle que ni a uno ni a dos les tenía yo miedo. Mi hermana es testigo de que aún cuando miraba, cuando nos peleábamos, estuvieran grandote o como estuvieran. Por eso nos llevan a la cárcel, hermano. Y ya después que estuve, le dije, Señor, ahora que trato de servirte mejor y de entregar y que he estado buscando tu rostro, me traen de esto que yo no cometí. Amén, hermano. Allí en el Apocalipsis. Gloria a Dios. Y todo lo que respira. Alabe al Señor. Allí en el Cerezo, hermano, cuando empezó uno a predicar, ahí no decían aleluya. Se imaginan entre tanto preso, allí a unos le recordaban a uno la mamá. Así es. Hipócritas y esto, ahí gritándole a uno, hermanos. Por eso digo que aquí es bien fácil. Aquí dice uno, ¡y a su nombre! ¡Gloria! Y ahí hace todo lo contrario. Se diga que se necesita carácter para ser cristiano, hermanos. Amén. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Dije, hay poder en el nombre de Jesucristo. Ahora de este año que inicia, hermano, vamos a predicar con más severidad. Gloria a Dios.
Y el que se quiera ir, que se vaya, y el que se quiera quedar, que se quede. Así es. Pero le vamos a decir, hermano, a cada quien las cosas, y aún también, tenga 13, a esos 3 les predico nomás. Gloria a Dios. A esos 3, ¿para qué no estamos ahí, hermanos, todavía intimidando? Y aún en estos bautismos, como le digo, a los que vamos a bautizar, queremos gente determinada a servir al Señor. Amén. Que sea un verdadero convertimiento, no tibios, hermano, porque es poquito lo que se les ha bautizado y ya miro a mucha gente con tibieza espiritual. Así es. Padre Cristo. Amén. Aún también allá los hermanos me dijeron un tiempo, ¿por qué ya no hace campaña? Le digo, porque la hacemos y al otro día no vienen. Así es. Hacemos una campaña, le digo, y ya el sábado vienen y el domingo ya no asiste nadie a la iglesia. Así es. Padre Cristo. Que porque amanecieron cansados, digo, bueno, ya fuimos ayer. Ay, luego nos acostamos hasta las 2, que al cabo ya el Señor, no, hermano. Por eso dice que como le prestaste tus miembros al mundo, así préstaselos a Cristo. Así es. Amén. Gloria a Dios. Mire, ahí en el libro de Revelación, y todo lo que respira, Alabe al Señor. capítulo 2, nuestro hermano Aarón se puso a predicar ahora en la semana pasada también de Silas y Pablo, y me estaba testificando que predicó de que cantaban en la cárcel y se lo llevaron a la cárcel. Y le dice la hermana Elvira, ¿y si cantó, hermano? Y dice, pues bueno, no bien, dice, pero sí. Pues, déjeme decirle una cosa, hermano, que lo que predica uno, Tiene que vivir. óigalo bien, que lo que predica uno muchas veces es el palpable de que lo va a vivir. Amén. Allá en Juárez una vez yo prediqué de la paciencia, un domingo, me acuerdo muy bien, de la paciencia, de la virtud, de esto, de ser oyente, de templado, compuesto. Y cuando acabo de cerrar la Biblia allí, entra uno corriendo y dice, ándele que ya le andan pegando a su hermano afuera. ¿Cómo ve, hermano? Salí, hermano, y dije, ay, Señor, pero gracias, no salí ni corriendo, porque dije, si salgo corriendo quizás sí los alcanzo. Salí ya cuando ya venía mi hermano y con ganas de salir a alcanzarlos, hermano, porque hasta eso sí digo, yo sé que corriendo sí los alcanzo. Y ay, Señor, por eso le digo, hermanos, como dice el canto, la fe no solamente se predica, la fe se vive y se practica. Amén. Tenga mucho cuidado de lo que vamos a predicar, hermano, porque es muy palpable de que lo viva. Amén. Así de que no le sorprendas, hermanos, si en estos días que el hermano cayó a la cárcel, pues gloria a Dios. A menos que no sea por un delito que sí cometa. Amén. Amén, hermano. Y si usted se fija, ¿cuántos de los apóstoles estuvieron en la cárcel? Casi la gran mayoría, hermanos. ¿Se fija? Padre Cristo. Por eso el Señor llama a peleoneros, a violentos, porque el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Y solo quiénes? Los valientes. Dice, este era valiente, este era tremendo, aguerrido, se metía. A este lo voy a llamar para que así también predique mi nombre, que nada lo intimide. Gloria a Dios. Y aún ya allá adentro, hermanos, pues predicamos ahora sí con libertad. Y aún ahí estando adentro, pregúntenle a mis hermanos, de allí llega el grupo, que es que cristianos me echaron fuera de la celda por predicarles el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. De allí de la celda de donde yo estaba, ya no me quisieron más porque les decía que como bautizaba no estaba bien. Y aún a Palomares también este hombre dijo, no, este nos está haciendo obstáculo aquí, deséchenlo de aquí descártenlo, dijo, de aquí. Y le dije, pues aunque me descarten ustedes, mientras de que no me descarte el Señor, no le hace. Gloria a Dios. Y me fui, yo me iba para allá, hermanos, allá a la librería, era donde me lo pasaba. Pero por causa del nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Después el Señor redarguyó en ellos, porque aún el Señor fue el que nos usó para que nos dieran todo un pasillo. Yo fui con el director, el Señor fue el que nos puso y nos dio un pasillo, hermanos. Y nos pusieron puerta para que fuera todo de puros cristianos, de puros hombres que estaban al Señor. Y estaba de capataz un hombre que se apellidaba Fraire. Ese era el apellido de él. Y traía un garrotote, así como el del bajo, hermanos. Desconecto, así más o menos. Y todo preso, hermanos, allá al COC llegan, es centro de calificación. Llegan allí todos, los del viernes, sábado, domingo, allí llegan todos. Y el lunes los empiezan a mandar a su celda o al patio donde los califican.
en aquel entonces no había tanta mafia como hoy en día. La línea, todo esto, las aztecas, no había tanto así, no estaba tan desarrollada. Y cuando llegaba allí el fraile me decía, a ver, ¿cuántos van a ser cristianos? Pues todos, que como 15 o 20 de los que llegaban, a veces llegaban hasta 40. Y dijo, bueno, miren, les presento, dice, mi aliado, y les presentaba los garrototes. Dijo, aquí, el que lo agarre fumando, o lo agarre aún también con las pastillas, o comprando chinchis, les llaman la heroína, o coges, la primera vez van a ser 20 garrotazos. La segunda le doy 40 y lo cambio, dijo. Y ya les preguntaba, ¿cuántos quieren ser cristianos? Ya nomás quedaban 2 o 3. Gloria a Dios. Porque unos llegaban con la heroína bien prendido y todo, pero ellos querían refugiarse allí en la celda de los cristianos. Así también, hermano. El Señor va a decir, bueno, el que ande mal le voy a dar 20 garrotazos. La segunda van a ser 40. Gloria a Dios. Padre Cristo. Amén. Y yo lo que a veces hace falta, hermano, en este tiempo, para arreglarnos en nuestra vida espiritual. Padre Cristo. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 10. Gloria a Dios. Santo y poderoso eres. Y allá adentro, hermanos, también nos querían intimidar, muchas veces cuando estamos predicando, y yo les decía a los demás, pues si ya estamos en la cárcel, ¿a dónde más nos pueden llevar? ¿No es cierto, hermano? Ya cuando está en la cárcel, sí, pues ni modo que lo metan a la que ya está en la cárcel. Dije, entonces hay que predicar con toda libertad y con toda autoridad. Y como le decía, no nos querían, hermano, muchos de allí, por esta razón de que se predicaba en el nombre de Jesucristo. Y dice así, el versículo 10, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, no tengas ningún temor de las cosas que, ¿qué, hermano? A ver, nuevamente esa porción. No tengas ningún temor, ¿de qué? De lo que has de padecer. De las cosas que has de padecer. He aquí, fíjese quién, el diablo, el Señor lo reprenda. Amén. Ha de enviar, ¿a cuántos? Algunos, porque si no todos, hermano, pueden resistir. Usted ve en la parábola que a veces hasta por un desaire se van. Así entonces el Señor no a todos los manda con pruebas fuertes, dice, algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis, ¿qué, hermanos? Ah, caray, entonces el Señor también nos prueba. Amén. Y tendréis, ¿qué? Tribulación, problemas, adversidad. ¿De cuántos días? Dice, de 10 días. Y luego dice, sé fiel. ¿Hasta cuánto, hermanos? Hasta la muerte. Hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Entonces, para obtener la corona de la vida se tiene que padecer y ser probado también. Amén. Claro que sí, hermano. Y eso es lo que debemos de hacerle entender a la gente que se va a bautizar. Decir, mire, hay 2 clases de bautismos. Uno en agua y el otro en fuego. Amén. Amén, hermano. Y el del fuego es en cuanto se bautiza o antes de que se bautice, porque precisan, pues tome su asiento. Y le voy a pedir a mis hermanos que pasen, por favor. Gloria al Señor. Yo había pedido mi bautismo, hermanos, un domingo. Le dije al hermano Mauro. Y aún viendo todo esto, le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero bautizarme. Y él había mirado, hermano, mi caminar, como le digo, ya habíamos, entrando luego en cuanto empezamos en el Señor me llevó luego al cerezo, como le digo, sin saber yo nada de la palabra. Y el hermano viendo, y dijo, sí, el próximo domingo lo bautizamos. Pues el viernes, hermano, fue cuando me llevaron a mí detenido. Y algo que es de parte de Dios, porque le decía, yo a la policía no me le acercaba, y ya cuando iban, pues uno corría, y le digo, no. Y esa vez me hablaron, y salí yo muy como corderito. Y ya hasta yo mismo decía, pues ¿por qué salí? ¿Por qué les hubiera cerrado la puerta y todo? Porque fueron hasta mi casa por mí. Y ahorita meditaba, hermanos, el que se viene a convertir al Señor no viene a firmar una película. No es de que le diga, oiga, como que me lleva a la cárcel y luego como que me pone las esposas. No, tiene que ser real, hermano. Padre Cristo, amén, hermano. Esto tiene que ser real.
La judicial y todo esto no se va a prestar para hacerle ahí a usted al héroe. Entonces todo lo que tiene que acontecer tiene que ser real. Y de hecho cuando yo iba ya entrando allá al cerezo, yo pensé que iba a estar soñando. Dije, no, esto es un sueño, no puede ser. Pero ya pasaron 24 horas y luego 2 y luego 3 y días, y yo decía, Señor, ¿cuándo me vas a sacar? Y cuando llegué, hermanos, también luego allí uno, pues no sé qué es lo que trataba de hacer, pero uno sin conocerme me encerró ahí en su celda, dijo, métase aquí, porque algo pues, le querían hacer a uno, hermano. Y como este hombre sin conocerlo a uno, el Señor lo metió a uno ahí en esa celda. Ahora mire, vamos allá al libro de los Hechos. Y todo lo que respira. Y no fue algo fácil el ver a mi madre, hermanos, ir cada domingo a visitarnos. Duré casi 11 meses en el cerezo. Y allí el Señor nos dio unos cantos, precisamente, ese Libres en Cristo. El libro de los Hechos. Cuando me siento muy triste, a veces siento hundirme, también ese canto el Señor lo dio cuando me sentenciaron, porque después de 6 meses subí, y no me acuerdo, Flor Mireya Aguilar era la juez, una juez bien soberbia, bien tremenda, y bueno, es algo tremendo que después cuando yo fui a buscarla, no me quiso dar la cara. Porque nos humilló muchas veces cuando nos parábamos en la ventanilla y me decía que cristianos hipócritas y que esto y que esto, bueno, tantas cosas. Usted es culpable, me decía, ¿para qué se hace? ¿Qué es? ¿Y qué más podía uno decir? Ellos con la autoridad. Le dije, pero yo decía, Señor, usted ha de mostrar, usted ha de sacar a la luz, y así lo dice la Escritura, que no hay nada oculto, que ¿qué, hermanos? Que no haya de salir a la luz. Amén, hermano. Allí en Hechos. Ahora de aquí, ¿cuántos creen ustedes que podría resistir una prueba así? Déjenme decirle que ninguno de nosotros, hermano. Por nosotros mismos nadie podemos. Tiene que ser el Señor. Porque si nos preguntara, ¿quieres entrar a la lucha? Yo creo que no, Señor, agarra a otro, escoge a otro. Si a mí me hubiera preguntado, yo le digo, no, escoge uno más fuerte, ¿no? Escoge uno que ya que esté más crecido, uno que ya esté más, que sepa más del... No, hermano. Entonces el Señor cuando lo mete a usted, sabe el por qué lo va a meter en esa prueba. O va a permitir esas pruebas. Es para que usted crezca, para que usted madure y para que usted vea la fe del Señor también. Como aún en Job dijo, antes de oídos te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Amén, hermano. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Ahí en el libro de los Hechos. Pero antes, vamos a ver ahí el capítulo 4. Y yo lo voy a invitar, hermanos, a que usted lea estos 28 capítulos. Y si usted se fija, voy a leer del versículo 8. Este hombre que en el Evangelio de San Mateo negó al Señor, de hecho se retractó, Pedro se desnudó y se fue nuevamente a vivir como vivía, creyendo que el Señor no había resucitado. Y después que el Señor les llama, si se fijan en el libro de los Hechos, aún también en el primer capítulo y todo, ¿por qué cree que les dice? No se muevan de Jerusalén. Quédense aquí hasta que sean revestidos, llenos del poder de Dios. ¿Por qué sería, hermano? Porque iban a pasar un proceso de pruebas, de cárcel, de varazos, de azotes, de humillaciones. Por eso el Señor dijo, quédense aquí, para que sean llenos del poder de Dios. Porque sin el Señor, hermano, sin mí, dice, nada podéis hacer. Amén, hermano. Y dice el versículo 8, en el nombre de Jesucristo, hay que aprovechar el tiempo. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Por qué los estaban cuestionando, hermanos? Por una sanidad que había
hecho el Señor en un hombre que estaba enfermo. Dice el 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, óigalo bien, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al cual vosotros crucificasteis, Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia, óigalo bien, ya no se ve este hombre titubeante, ya no se ve este hombre, hermanos, negando al Señor, sino lleno del Espíritu Santo. Dice, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabían que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Les mandaron que saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar todavía, porque no se divulgue más en el pueblo. Óigalo bien, no querían que se expandiera más esta doctrina, esta enseñanza. Amenacémosle que no hablen de aquí delante a hombre alguno. ¿En qué, hermanos? ¿Dice Trinidad? ¿O de esta doctrina? No, dice, amenacémosles a estos hombres a que no hablen en el nombre de Jesucristo a ninguno más. ¿Se fija que el diablo, el Señor lo reprenda? Eso es lo que no quiere, hermanos. Que se hable, pero que nunca se mencione el pecado, que nunca se mencionen cosas fuertes, menos el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Y dice el 18, y llamándoles, les intimidaron, óigalo bien, que en ninguna manera hablasen de aquí y enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y ¿qué, hermano? Y oído. Se fija, hermano. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que están siendo intimidados, ¿por qué? Por el nombre de Jesucristo. Y así también a usted, hermano, y en todo lugar. Empiece a hablar del Señor y sí, que esto, que... Pero nomás menciona el nombre y luego surgen allí las diferencias. Usted es el solo Jesús. Usted es el que dice que si se van o se pierden, esto ya no hay salvación. Dice, no lo decimos nosotros, dice la palabra. Amén, hermano. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Ahora sí vamos al 5. Allá era Juan y Pedro y Juan. 5. Y fíjese el versículo 27. ¿Estamos allí? Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no les denunciamos estrechamente que no enseñasen en este nombre? He aquí que habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, fíjense, arrepentimiento y ¿qué, hermanos? ¿Está claro allí? Entonces, ¿dónde está la remisión?
¿Y dónde está el perdón de pecados, hermano? ¿En dónde, hermanos? En otras palabras más claras, ¿en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay perdón de pecados? No. En el único que hay perdón de pecados es en el nombre de Jesucristo, hermano. Y todo el libro de los Hechos, óigalo bien, ahí es el capítulo 4. Y así sucesivamente, vaya leyendo el capítulo 6, y siempre va a encontrar adversidad a lo del nombre de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Tenemos ahora en puerta unos bautismos que es de nuestra hermana Michelle, nuestra hermana Marta, los que sientan en su corazón también. Nuestra hermana Marta, hermanos, ¿usted ha mirado fruto en nuestra hermana Marta? Yo digo que está lista para entrar al bautismo. En nuestra hermana Michelle, aunque tiene un poquito más que, nuestra hermana Marta, pero hemos visto también esos frutos. Amén, hermano. Lo que sí creo yo que es necesario la asistencia. La asistencia, porque si no, se enfría uno, hermanos. Amén, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Mire, déjenme seguirle leyendo un poquito más para abajo. El versículo 29, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban. ¿Qué, hermanos? Entonces se fija qué es lo que tiene el nombre de Jesucristo, hermanos. Y dice el versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres, que lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y al que agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y si todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos. ¿A qué, hermanos? Entonces lo que es del Señor, que permanece, lo que no se va a desvanecer, hermano. Por eso en Efesios dice que edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra, ¿qué? El ángulo perfecto. Amén, hermano. Así de que, si estamos, hermano, en una emoción, déjeme decirle que no podemos bautizar gente con emoción o con ilusión. No, tiene que ser arrepentida y convertida al Evangelio, a la palabra del Señor. Amén, hermano. Paz de Cristo. Ahora, de que va a haber muchas cosas muy desalientantes, las va a ver, hermano. Las va a ver. Quizás hasta en el principal que está uno aquí como pastor, uno le pueda hacer de desaliento, porque a veces no espera lo que usted desea de uno. Su padre, su madre le va a fallar. Aún lo dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaren, el Señor con todo te recogerá. Mire, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8 ahora, gloria a Dios. Y ahorita vamos a ver, hermanos, que también hay gente a veces bautizada sin estar arrepentida. ¿Usted cree esto? ¿Cómo es eso? Sí, fue el nombre del Señor invocado. Su vida fue nomás un giro momentáneo, temporal, pero después al cabo del tiempo vuelve a hacer sus andadas, sus actividades, vuelve a sacar el viejo hombre, vuelve a hacer sus mismas funciones, hermano. Entonces fue bautizado, pero no estaba arrepentido. Entonces, y hemos cometido, le digo, me incluyo, muchas veces este error,
Porque nosotros tenemos que ver, dice que por sus frutos los conoceréis. Y a veces a simple vista dicen, oh, el hermano, la hermana ya tiene tiempo, ha pasado por ciertas cosas, ha pasado por necesidad espiritual, aún también por economía, ha tenido problemas, ha persistido, sigue adelante. Pero a veces aún así nosotros, hermanos, nos equivocamos. Paz de Cristo. Pero también nos ha tocado, hermano, gente bien enferma, que a veces nomás esperamos a que mejore uno un poquitito, y nos ha tocado bautizarla en la tina de su propio baño, aún en Denver. Fuimos y bautizamos a Sandra Bojanda. El Señor le permitió restaurarse poquito, la bautizamos en el nombre de Jesucristo, y no duró ni el mes cuando el Señor se la llevó. Y a mucha gente así, hermanos. Vemos la situación. A nuestra hermana Lala, ella vivió una situación, también estaba muy enferma. Tenía una situación ahí de su esposo, tenía casi una vida viviendo con él, pero nunca se había casado. Y por la misma situación en que estaba, le dije, mira hermana, la voy a bautizar así, pero arregle esa situación. La bautizamos, hermano, y hubo una mejoría en ella. Y se arregló su situación. Tuvo que ir hasta Zacatecas, óigalo bien, para arreglar su situación y poderse casar. Y después de que arreglaron eso, les vino la bendición porque le llegó su pensión del seguro. Empezaron, hermanos, a recibir bendición de beneficio económico, aún hasta por estar ya casados, fíjese. Por eso en las cosas del Señor se tienen que hacer bien, hermano. No se puede tomar las cosas de Dios a la ligera, ni nomás al que viene ahí emocionado. Bautíceme y tú, ándale. Me ha tocado una vez un matrimonio, hermanos, también. Me llevaron el acta del matrimonio, que estaban allí la mamá de José. Y me llevaron el acta del civil de acá de Juárez, y los bautizamos a ella en el nombre de Jesucristo. Y al tiempo, meses, no recuerdo exactamente, llega llorando, que porque le había surgido que esta persona estaba casado también en California, y le habían dado, le dije, Señor. Dije, no, Señor, pues ya tiene uno que ponerse uno lo más listo que se pueda. Y ahora sí que salió, ¿sabe qué? Pues indague primero a ver si no está casado. Padre Cristo. ¡Padre Cristo! Se tiene que poner en eso, hermano, porque uno es el responsable también del nombre del Señor, del invocar el nombre en aquellas personas, y tiene que ser lo mejor que se pueda para servir al Señor. Amén, hermano. Decía en Hechos capítulo 8, y fíjese el versículo 9. Vamos a ver aquí un ejemplo palpable de alguien que se había bautizado, mas sin embargo todavía seguía con sus tendencias. Pues vamos a leerlo. Versículo 9, había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago o mágico. Por eso es que echan cartas y todo eso, hermanos, que quieren adivinar la suerte. Dice, aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciendo ser algún grande. ¿Cuántos aún todavía ven? Bueno, ese Walter Marcado, yo creo que hasta se murió, no sé. Padre Cristo, hay muchos todavía a veces que le quieren ahí hasta... Dicen, déjame comprar el periódico, o déjame a ver qué viene en el horóscopo. Ay, bueno, nomás para ver. No pase Cristo. Ustedes saben que está mal, hermano, todo eso. Amén, hermano, todo eso de la suerte, pero quiere a veces indagar y es, ay, pues a ver si me dicen los números de la lotería. Amén. Sí, hermano. ¿A poco no es cierto, hermano? Se diga y dice, y esto, hermanos, a mucha gente la tiene todavía, y ahora el diablo ya se anuncia hasta en el periódico, y tiene unos letrerotes ahí en el freeway, de que amarres y quién sabe qué. Antes era oculto, a la gente no sabe. No, ahora hay unos letrerotes grandototes. Y déjeme decirle que ciertos cristianos llegaron a ir a atender a estas gentes, hermano. Hombres profetas de Dios. Y hasta se fue disfrazado. Como a veces también yo creo ahí nos ponemos ciertos disfraces para que no me conozcan. Padre Cristo. Y dice que al cual dice el 10, al cual oídaslas todos atentamente, desde el más pequeño, óigalo bien, esto le gusta hasta a los jóvenes, hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios. ¿No es cierto eso, hermano? Viene el diablo ahí diciéndole de su pasado, y usted dice, este es de Dios. Señor lo reprenda. El diablo le puede decir su pasado,
porque lo conoce, y más si en un tiempo le servimos, pues le puede decir, mira, tú eras esto, tú eras lo otro, y sé que uno se lo puede decir, sí es cierto. Pero el futuro no se lo puede decir el miserable, el Señor lo reprenda. Una vez allá en Juárez, ahí me tocó una gitana, ahí también en el centro, y me dijo, ¿quieres que te diga tu futuro? Y le dije, ¿quieres que te diga el tuyo si no te arrepientes? Y se fue, hermano. Dio media vuelta y se fue, porque ellos saben también. Le dije, ¿quieres que te diga el tuyo si no te arrepientes? ¿Para dónde vas a ir? Amén, hermano. Así que no le creas a toda esa gente. Viven se puede decir, de la ignorancia de las demás gentes. Y dice el versículo 11, y le estaban atentos porque sus artes mágicas los había embebecido, embobado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, óigalo bien, que les anunciaba el evangelio del reino de Dios, y fíjese, ¿y qué anunciaba Felipe? ¿Cómo predicaba Felipe, hermano? Felipe predicaba el nombre de Jesucristo, no nomás Juan y Pedro y el apóstol Pablo y Silas, no, también Felipe. ¿Se fija? El nombre de Jesucristo, fíjese, ¿se bautizaban qué? ¿Hombres y qué? ¿Verdad que no dice niños ni niñas? Y hombres y mujeres, creo yo, conscientes de lo que se va a hacer, hermano. Y dice el versículo 13, y el mismo Simón creyó también, entonces bautizándose, se allegó a Felipe. Este hombre se bautizó, el que tenía esa, se puede decir, virtudes de adivinación, viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos que habían sido intimidados acá, no se detuvieron, sino que fueron a apoyar a Felipe, porque había hombres y mujeres que se estaban bautizando en el nombre de Jesucristo. Y dice el versículo 15, los cuales venidos, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué, hermano? Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados, ¿cómo? A ver, fuerte, hermano, solamente eran bautizados, ¿cómo? ¿Se fija? Otra vez la Biblia equivocada. ¿Tantas equivocaciones tendrá la Biblia, hermanos? No. Se bautizaban en el nombre de Jesús y entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Se fija, hermanos, que aún ahí está claro, si en el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ¿por qué estos vinieron a orar cuando aún se bautizan para que recibiesen el Espíritu Santo? Paz de Cristo. Amén, hermano. Y dice el versículo 18, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Entonces este hombre lo bautizaron, pero no estaba arrepentido. Todavía seguía allá haciendo, todavía tenía ese espíritu de codicia, todavía quería seguir sacando dinero, diciendo, dame también a mí esta potestad o esta autoridad, que a cualquiera que yo pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que por el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón, fíjese, ¿qué dice? No es recto delante de Dios. Entonces, ¿qué se tiene que tener, hermanos, para bautizar a una persona? El corazón lo más recto que se pueda. Padre Cristo, lo más recto que se pueda, hermano. Este hombre, aunque tenía esa virtud, tenía que renunciar a todo eso, que echaba suertes, que era esto, que era el otro, que era un mágico. Tiene que dejar todo eso para venir verdaderamente a servir al Señor. Y fíjense por qué se hace a veces todo esto. Y dice el versículo 23, porque en hiel, óigalo bien, en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Qué, hermano? Entonces, ¿usted cree que mucha gente recurre a todo esto por su amargura? Padre Cristo. Mucha gente, hermanos, a veces recurre a ciertas cosas por la amargura que se añade o se filtra en su corazón.
Le voy a poner un ejemplo muy palpable, mire. A veces hasta una mujer cuando sufre una decepción de un hombre, ¿qué tiende a hacer a veces esa mujer? Brujería, a veces de tomar represalia contra aquel que la dejó, la abandonó, de hacer amarres y quién sabe qué tanto. Pero a veces también, lejos de buscar o estar que no está bien otro hombre, tiende a irse con otra mujer. Padre Cristo, se decepciona que es que de los hombres. Y es peor, hermano, su situación. Padre Cristo, pero por eso le digo, hermano, óigalo bien. Alguien que se bautiza en el nombre de Jesucristo debe de estar bien consciente de que está casado para toda su vida. Hasta que uno de los dos muera. Padre Cristo, aquí no es como allá. No, hermano, como dice, lo leímos anteriormente. El Señor destruyó Sodoma y Gomorra por eso. En Noé también fue por lo mismo, porque se daban en casamiento. O sea que allí no había una ley. Allí, mira, pues me gusta que ya, pues ándale, ahí tómatela por eso. Ahora que me gusta que, pues ándale. Se daban en casamiento. Ellos autorizaban, transgrediendo la ley de Dios. Por eso, en el nombre de Jesucristo, debe de haber una conducta lo más recta que se pueda, hermano. Lo más recta que se pueda. Padre Cristo, hay poder en el nombre del Señor. Y dice el versículo 25, 23 nuevamente, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y respondiendo entonces Simón y dijo, rogar vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Se fija, hermanos, que lo primero que tiene que hacer uno es decirle también a aquella persona la condición en que está. Porque si uno, hermanos, por no lastimar, por no herir a aquella persona, lo deja uno que entre al bautismo así, lo único que está haciéndole es un daño en vez de un bien. Uno como pastor le tiene que decir, eso está mal, y está mal aquí, y en China, y en Japón, y donde usted me lo ponga, está mal. Padre Cristo, hermano. ¿No es cierto? Y cuando dice que el pecado es redarguido, dice que vale más reprensión manifiesta que amor oculto. Y es lo que tiene que haber en una persona, hermano, que cuando falló o reconocemos a nuestro Dios como lo único y suficiente Salvador, dice que el que encubre su pecado, ¿qué, hermano? No prosperará. ¿En qué sentido? En su vida espiritual, hermano. Allí está la clave. Si usted está guardando, ocultando un pecado, a su tiempo el Señor lo va a sacar a la luz. A su tiempo, ante la presencia de Dios, dice, mira, yo conozco todo lo que tú practicabas en lo oculto. Todo lo que tú hacías, es lo que se estaba hablando ayer, hermano. Pero no te arrepentiste. O quizá te arrepentiste parcialmente, porque volvías a recaer en esa situación. El arrepentimiento quiere decir volver no de 180, sino de 90 grados. Amén, hermano. Ese es el arrepentimiento, de ir de una dirección, cambiar a la otra. Eso es lo que es más o menos en la palabra hebrea. Arrepentimiento es cambiar. Amén, hermano. Y vemos que este hombre se le dice la condición en que está, lo que está en su corazón, y este hombre entonces dice, rueguen por mí, para que no acontezca todo eso que dijiste. Y eso es lo que tiene que hacer. La palabra del Señor tiene que redarguir, pero tiene que ser la verdad, hermano. Porque el que encubre su pecado no prosperará, dice, pero el que lo declara, ¿qué tiene que decir, hermanos? Yo soy pecador, yo me reconozco, yo esto, yo no me justifico con que aquel me hizo, me dijo, y es que pues me indució, y es que pues, me sedució. No, yo me reconozco como pecador. Amén, hermano. Porque cuando uno entra a esa posición, el Señor dice, verdaderamente está sinceramente ante mí. Porque si no, siempre nos vamos a justificar como Adán y Eva. Amén, hermano. ¿Qué fue lo primero que se empezaron a justificar? Dijo Adán, es que la mujer que me diste, me hubieras dado otra más prudente, Señor. Esta ya me hizo pecar. O sea que el que tuvo la culpa fue Dios. Padre Cristo, ¿no es cierto, hermano? Es que la mujer que me diste, como dices, ¿tú para qué la hiciste así?
Paz de Cristo. Y la mujer también siempre decir, no, pues es que Adán y también al que miró atrás, pues es que la serpiente. Y así también nos la vivimos, hermano. Siempre nos justificamos. ¿Por qué está usted y aún en la prisión? Ahí precisamente cuando yo entraba a COC, muchos me llegaron a decir, pues mire dónde me tiene Dios. Le digo, no se equivoque. ¿Quién le hizo que se empinara esa botella de tequila o de cerveza? Le digo, aquí lo trajo el diablo. No se equivoque, Dios no lo trajo para acá, Dios lo hizo a usted un ser perfecto. Le digo, ¿qué cuando nació ya briago? Paz de Cristo, ratero. No, ¿verdad que no? Y muchos decían que Dios los había llevado. Le digo, no se equivoque. Aquí COC y el cerezo que usted le digo es por su reacción de sus actos, es la consecuencia de nuestros actos, hermano. Amén, hermano. A su nombre. Hay poder en el nombre del Señor. Denle vuelta allí al capítulo 9, hermano. Gloria al Señor. Y estos son ejemplos muy sencillitos. Pero hay unos, hermano, y le voy a leer Hechos capítulo 9, del versículo 13. Y aún el apóstol Pablo no perseguía cualquier secta, sino que tenía también, se puede decir, una encomienda. ¿Estamos allí? Hechos 9:13 dice, entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, ahora refiriéndose a Pablo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí que tiene la autoridad de los príncipes y de los sacerdotes de prender o llevar presos. ¿A quiénes, hermano? ¿A quiénes llevaba presos el apóstol Pablo? ¿No se llevaba a los saduceos, verdad que no? ¿A quién se llevaba, hermano? ¿Y por qué? Si había muchos. Y muchos también tenían doctrinas y enseñanza. Pero estos invocaban el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Y dice el 15, y le dijo, Señor, ve porque instrumento escogido me es este, para que lleve ¿qué? A ver otra vez, ¿para que lleve qué, hermanos? ¿Dónde aparece Trinidad? Para que lleve la Trinidad. Para que lleve al Padre, al Hijo. No, dijo, para que lleve mi nombre. ¿A dónde, hermanos? En presencia de las gentes y de reyes y de los hijos de Israel. Y dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le sea necesario que padezca. ¿Por qué? ¿Se fija? Entonces no se equivoque, hermanos. Si usted sufre, y como dice la palabra, bienaventurados aquellos que los vituperan por causa de mi nombre. Es bienaventurado, pero si lo vituperan o lo andan golpeando por hacer el pecado, pues ahí no somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando por causa del nombre de Jesucristo, usted lo encierran, lo maltratan, lo humillan. Allí es una bienaventuranza. Amén, hermano. Paz de Cristo. Allí vamos allá al versículo 20. ¿Estamos ahí? Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, hablando ya del apóstol Pablo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjense, ese hombre que en un tiempo perseguía a la iglesia, a todos los del nombre, ahora ya está predicando él al mismo Jesucristo. Y dice el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos o maravillados y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban qué? Y a eso vino acá para llevarnos presos a los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este era el Cristo. Aleluya. Se diga que este hombre, hermano, que en un tiempo andaba persiguiendo a los del nombre, ya después también se hizo de los del nombre. Amén, hermano. Paz de Cristo. Pero por eso le vino también azotes, golpes, hermano, y no lo recibieron con mucha alegría. Pásense allá hasta el versículo 27 en el nombre del Señor.
¿Estamos allí? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contándoles cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo en Damasco había hablado confiadamente. ¿En dónde, hermanos? ¿Cómo? En el nombre de Jesús, hermanos. Aún Bernabé mira a Pablo que ya predicaba en el nombre de Jesucristo y lo trae a los otros apóstoles. Dice, no, si ya lo miré allá en Damasco predicando en el nombre de Jesucristo, ya no nos persigue, ahora también es uno de los nuestros. Padre Cristo, dice, y entraba y salía con ellos en Jerusalén y hablaba, confiadamente. ¿Cómo hablaba el apóstol Pablo? ¿En el nombre de qué? Y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban ¿qué? Ah, caray, era el que andaba persiguiendo a los del nombre para matarlos. Y ahora que también predica el nombre de Jesucristo, ahora los griegos lo quieren matar a él. Padre Cristo. Entonces, habrá, hermanos, usted no quiere ir a la par. Dice, ¿por qué los demás hermanos? Y lo dice en Isaías, he aquí que vuestros hermanos os odiarán por causa de mi nombre. Amén, hermano. Así de que a veces usted no quiere ir a la par con todos los demás allá, hermano. Sí, quizá le dan, ¿cómo está, hermano? Dios lo ve. Pero ya nomás empieza usted a hablarles del nombre y todo. O una de dos, o lo echan para afuera, o le ponen una línea, o lo desterran. Si usted se hace así como ellos, a decir, no, mira, no, si esto está mal. Ya miró la luz, ya miró la Trinidad. No es cierto, hermano. Padre Cristo. Dice en Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, aunque sean más ellos, hermano. Déselo fuerte a nuestro Dios, hay poder en el nombre de Jesucristo. Aún simplemente, ¿cómo fue bautizado el apóstol Pablo, hermanos? ¿El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver eso y con eso concluimos. Gloria al Señor. Hay muchos bautismos, hermano, por eso le digo que lea usted. A ver, déjenme encontrar ahí. Gloria a Cristo, aleluya. Santo es Dios. En Hechos capítulo 22. Voy a leer del versículo 3 y se van pasando los músicos, por favor. Ahorita le voy a dar así un detalle, hermanos. Cuando ¿usted qué piensa que qué enfermedad padecía el apóstol Pablo? Cuando dice, 3 veces he rogado al Señor que quite de mí esta enfermedad. De la vista. ¿Qué argumentos tenemos para decir que era la vista? Esa es una. ¿Con cuán grandes letras os escribo? Y no era por, decía, no, el poder, sino tenía que escribir, creo yo, en letra grande para poder ver. Y aun cuando Ananías va y ora por él, dice que cayeron unas escamas de sus ojos. Como unas escamas, dice, no que unas escamas, como unas escamas de sus ojos. Entonces de allí, él padecía, y aún él dijo, se lo dice también a los Gálatas, oh Gálatas, yo sé que si se pudieran sacar sus ojos para dármelos, se los sacarían. Amén, hermano. Así que creo yo que era sus ojos de los que padecía él, le lagrimeaban, hermano. Y dice el versículo 13, viniendo a mí, acercóse y me dijo, hermano Saulo, óigalo bien, ¿quién es este Saulo? ¿Que no es el Saulo de Tarso? Recibe la vista, óigalo bien. Dice, y yo en angustia, ora le miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad. ¿Dios nos ha predestinado, hermanos?
¿Desde dónde? Desde lugares celestiales. Conociese su voluntad y vinieses aquel justo y oyese la voz de su boca, porque ha de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo, hermanos? ¿Invocando qué? Su nombre. Ahí está el bautismo del apóstol Pablo. Ahora la pregunta es, ¿el apóstol Pablo está mal bautizado? ¿Paz de Cristo? Porque entonces todos estarían mal bautizados. Felipe, Pedro estarían mal bautizados. Es que Pedro desobedeció, mire, no, Pedro entendió. Pedro entendió el mandato. Por eso el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, para que sean revestidos, entendidos, y dice aún Lucas, y les abrió el sentido, el entendimiento de las Escrituras. Si no hubieran tenido la revelación, les hubiera dicho, espérate tú tantito, porque tú todavía no has entendido qué es mi nombre. Paz de Cristo. Amén, hermano. El Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades o pecados les son perdonados por el nombre. Tantas escrituras. Oiga, entonces, se lo he dicho a muchos, le digo, oiga, tanta escritura errada, pues entonces este libro no es de verdad. Sería una mentira, una fábula. Pero todo está concorde a la palabra del Señor. Amén, hermano. Así que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Me habló alguien? ¿O sentí? ¿O el Señor sería? Hay poder en el nombre de Jesucristo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuántos de aquí, de los que todavía no se han bautizado, creen que el bautismo correcto cómo debe de ser? ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo. Pues ahí está, hermanos, el Señor nos permite en 2 semanas más, ahora en domingo, para bautizar a nuestra hermana Michelle. Está nuestra hermana Marta, no sé, también no la queremos aventar, porque si no, pues dice, yo no me quería bautizar, el pastor me aventó. No. La hermana Carla también, y ustedes saben lo que deben de quitar, poner. Yo no les voy a decir ni que se vistan para mí, porque yo no las puedo salvar, ni les puedo perdonar nada. Así de que si se visten o se dejan de desvestir o de hacer, no es para mí, tiene que ser para el Señor. Lo que sí no es que disfraces, no, hermano. Eso del Halloween nomás es el 31, que se disfrazan ahí de tanto. No es de nosotros, eso es de mi Señor. No, nosotros tenemos que andar en una verdadera identidad. Aquí en Walmart, donde andes, uno debe ser la misma. Santidad en cada uno de los. Santidad. Que la paz del Señor Jesucristo sea abundantemente en sus corazones. Los saluda su amigo y su hermano, Pastor Armando Carrillo. Para alguna necesidad de oración o intercesión, o invitación que usted nos quiera hacer a su iglesia para la predicación, o si usted desea apoyar también este ministerio económicamente, por favor contáctenos al teléfono área 915-422-2945. Área 915-422-2945. Que el Señor los bendiga abundantemente. Que la paz del Señor Jesucristo sea abundantemente en sus corazones. Los saluda su amigo y su hermano, Pastor Armando Carrillo. Para alguna necesidad de oración o intercesión, o invitación que usted nos quiera hacer a su iglesia para la predicación, o si usted desea apoyar también este ministerio económicamente, por favor contáctenos al teléfono área 915-422-2945. Área 915-422-2945. Que el Señor los bendiga abundantemente.